tardes, amigos, amigas. En una preciosa y calurosa tarde de verano, de principios de verano, fijaos, 31 grados, aquí en la sombrita. Quería hablaros de otro tema concerniente o relativos al tomate. Bueno, desde que estoy metido en este mundillo de los huertos orgánicos, hace ya bastantes años, siempre he escuchado decir a los que plantaban tomates en sus huertos que los iban a sembrar de suelos o en cañados. Todo dependía de si lo dejaban crecer tal cual en el suelo. Ahí lo veis. O los tutoraban de con algún tipo de soporte para ir guiando las matas. Como es el caso de estos preciosos tomates de Barbastro. ¿Lo veis? Se van guiando, se van aguantando sobre las cañas. Aunque hoy en día es más normal, sobre todo si leemos algunas publicaciones especializadas o hablamos con ingenieros, agrónomos, llaman a estos cultivos determinados o indeterminados. Por eso vamos a ver si aclaramos un poco este tema, estas dos formas de cultivar tomates. Bueno, conforme a la forma o hábito de crecimiento de los tomates, las distintas variedades de tomates se separan en dos grupos. Las de desarrollo determinado, que son los que llamamos de suelo, en el que los tallos finalizan en un ramillete floral que marca el punto donde termina el crecimiento. Y las variedades de desarrollo indeterminado son aquellas cuyo ápice, ubicado en la parte extrema del tallo, aquí lo vemos, sigue creciendo indefinidamente y se va guiando sobre algún soporte. Las tomateras en los cultivos determinados se dejan que crezcan sin intervención alguna, dejando que crezcan tanto el tallo principal como los tallos axilares. Todos estos tallos producirán inflorescencia y el crecimiento en cada tallo quedará determinado después de un número determinado de inflorescencias, normalmente ha de darse 2 consecutivas. No sé si podremos verlo por aquí. Cuando 2 inflorescencias siguen una a la otra, deja de crecer ese tallo. El crecimiento de este cultivo se hace a baja altura y compacto, por lo que se les llama tomates de suelo. Suelen tener un periodo de crecimiento corto. ¿No veis cómo descansan por ahí? Ya hay muchísimos tomates rojitos por ahí metidos. Aunque podemos ir cosechando los tomates, como veis que hay rojitos, poco a poco. Lo normal es recogerlos todos de una sola vez, porque suelen madurar al mismo tiempo, entre los 90 y los 150 días después del trasplante, y se emplea en su recogida, la de los tomates, normalmente maquinaria agrícola. Este tipo de tomate se emplea para fines industriales como la realización de conservas enlatadas, como los zumos, ketchup, tomates fritos, etc. Y algunas variedades para consumo en fresco. Durante el cultivo del tomate determinado, las matas terminarán descansando sobre el suelo con el peligro de que los tomates puedan sufrir pudrición al tocar la tierra húmeda, por lo que es aconsejable en el huerto doméstico hacer un acolchado con paja, rastrojos, ramas, antes de que los tallos caigan por el peso. Y los regamos por surco, como es este caso. Se puede ir desplazando el surco a medida que crezcan las matas, a fin de que permanezcan secos los tallos y los tomates. Podemos ir trayendo el surco más hacia acá. Bueno, y los tomates de crecimiento indeterminados se produce cuando el extremo superior del tallo crece sin interrupción. Por tanto, este cultivo tiene que ser guiado o tutorado. Aquí aguantándolo, ¿lo veis?
Esto alcanza una altura que dependerá del nivel productivo del cultivo. No todas las variedades de tomates dan un mismo número de floraciones, depende de la variedad del tomate. Y este crecimiento indeterminado puede ser detenido si despuntamos el tallo apical. Entonces lo que hacemos es que la mata detenga el crecimiento y engorde más los tomates que quedan. Dentro de este tipo de tomates se encuentra la gran mayoría de variedades utilizadas para consumo en fresco. Esta forma de cultivar tomates se realiza dejando un solo brazo, a lo sumo dejaremos dos, teniendo que controlar la proliferación de tallos secundarios que nacen en las axilas del tallo principal mediante el destellado o poda. Como vemos, por ejemplo, vemos este tallo principal, vemos aquí ha nacido un tallo secundario, este habría que quitarlo. Lo que pasa es que como tiene flores lo he dejado y lo corto ahí. Este brazo no seguirá. Quitamos y listo. Producirá un tomate, pero no seguirá. A fin de mantener esos tallos erguidos y guiados tendremos que ir aguantándolo sobre algún tipo de soporte, que puede ir desde un encañado tradicional, como es el mío, ¿lo veis?, hasta un hilo suspendido de un soporte, como se hace en el cultivo industrial, en los invernaderos. Las etapas por las que pasan las tomateras en crecimiento indeterminado, la floración, la fructificación y la recolección, son más largas que las de los de crecimiento determinado, llegando bajo plástico hasta los 300 días. Los tomates cultivados de forma indeterminada tienen la particularidad de que en la misma mata pueden haber tomates maduros y estar floreciendo al mismo tiempo, por lo que iremos recogiendo los que van madurando, ayudándolo así a engordar más la siguiente tanda. Aquí la vemos, rojito, verde y la floración, todo junto. Y normalmente se van cosechando de forma manual. Sin duda, las dos formas de producir tomates son buenas dependiendo de la variedad y para qué queremos los tomates. Pues una nos dará todos o casi todos al mismo tiempo, como son los determinados, a cambio de poco trabajo. Mientras que la de los tomates indeterminados nos irá suministrando tomates durante toda la temporada, pero con mucha más dedicación y laboreo. Eso no lo dudéis, Y bueno, amigos, creo que tendremos a partir de ahora un poco más claros estos conceptos sobre el cultivo del tomate según su crecimiento. Pero sin duda, yo seguiré llamando a los tomates determinados de suelo y a los indeterminados de encañar, como toda la vida lo he escuchado. Solo quería hacer este pequeño vídeo, este pequeño tutorial, para que aprendamos estos conceptos que se utilizan más a nivel técnico, a nivel industrial, que a nivel casero de los huertos como hacemos nosotros. Pero es interesante, creo, saberlo. En fin, nada más por hoy. Espero que todos estéis bien, que tengáis un bonito verano, lo del hemisferio norte, claro, y un invierno que no sea muy frío en el hemisferio sur. Y os mando a todos y a todas un fuerte abrazo. Hasta siempre.